Bueno, vamos a estudiar ahora el tema de equilibrio ácido-base. Hemos hablado de manera genérica los conceptos de equilibrio y vamos a aplicar esos conceptos a casos o a propiedades especiales de las sustancias químicas, como es el carácter ácido o básico. Bien, hay varias teorías para explicar la acidez de las sustancias químicas. La que vamos a emplear en este tema básicamente es la conocida como teoría ácido-base de Bronsted-Lowry. En esta teoría, una sustancia de manera aislada no puede comunicarse o decirse de ella si es un ácido o una base. Es decir, el carácter ácido o base se pone de manifiesto por la presencia de dos sustancias a veces diferentes principalmente, pero incluso dos moléculas o dos sustancias idénticas, de tal manera que cuando esas sustancias, esas dos entidades próximas, una de ellas pierde un protón, o más bien una de ellas transfiere un protón a la otra, aquella que ha transferido el protón se le considera ácido, se le denomina ácido, y aquella que ha recibido el protón se la considera base. Como podéis ver en este dibujo, pues el ácido lo he representado ahí como si el ácido fuese una persona y la base fuese otra persona que estuviesen jugando. Pues fijaros cómo el ácido transfiere un protón a la base. ¿De acuerdo? La base recibe el protón, el ácido lo lanza. Sin embargo, el ácido, una vez que ha lanzado el protón, se convierte en una base, que se denomina conjugada. ¿Conjugada con quién? Con el ácido de donde procede. Y la base, una vez que ha recibido el protón y lo ha captado, se convierte en un ácido. ¿Conjugado con quién? Con la base primigenia o primitiva. ¿De acuerdo? Entonces la teoría de Bronsted-Lowry es la que vamos a aplicar principalmente en este tema. Y este concepto ácido-base se puede aplicar a cualquier estado gas, estado líquido, incluso en estado sólido siempre que haya movimiento de los protones. Con esa idea de que debe haber al menos dos moléculas, debe haber un par de moléculas. La molécula que transfiere un protón es el ácido y la que lo capta es la base. Entonces, como veis, el carácter ácido-base es relativo, es decir, una determinada sustancia, una determinada molécula puede comportarse como un ácido con otra, o bien, si sustituimos esa otra por otra diferente, a lo mejor resulta que es una base. Es decir, que puede ocurrir que una misma molécula con una sustancia se comporte como ácido y con otra sustancia se comporte como base. Por ejemplo, en la reacción de arriba, que es la del acético con agua, vemos que el acético es el ácido, ha transferido un protón a la base que es el agua. El agua lo ha captado, luego es una base. Y, lógicamente, el agua, una vez que ha captado el protón, se convierte en el ácido conjugado del agua. Y el acético, una vez que ha perdido su protón, se convierte en el acetato, que es la base conjugada del acético. Bien, si enfrentamos clorhídrico con agua, la reacción que ocurre es esta. El clorhídrico transfiere un protón al agua, luego el clorhídrico es un ácido y el agua se comporta como una base. De nuevo, a cada ácido y a cada base enfrentados le corresponde su ácido conjugado y su base conjugada correspondiente. ¿De acuerdo? O sea que en ambos casos hemos visto cómo el agua actúa como base tanto para el acético como para el clorhídrico. O sea, acético y clorhídrico respecto al agua son ácidos. ¿Qué pasa si enfrentamos el acético con el clorhídrico? Que parece ser que eran ácidos, ¿no? Bueno, eran ácidos respecto al agua. Pero si no hay agua y lo único que hay es clorhídrico y acético, fijaros lo que ocurre. Resulta que el clorhídrico sigue actuando como un ácido. ¿Por qué? Porque ha transferido un protón al acético. Sin embargo, el acético es una base.
En este caso, para esta reacción se comporta como base. Ha captado el protón. Entonces, esto pone de manifiesto que el carácter ácido-base de una sustancia depende de su pareja, depende de la pareja con quien se enfrente. Para unas será un ácido, si se enfrenta con otras puede que se comporte como una base, como le ha pasado al acético. El acético es un ácido para el agua, pero es una base para el clorhídrico. Por supuesto, con sus correspondientes ácidos y bases conjugadas. No para este tema, sino para otro tema, sí podemos desarrollar otra teoría ácido-base más amplia. Porque ya hemos visto que la de Bronsted-Lowry lo único que hace es hablar de transferencia de protones, o sea, el átomo de hidrógeno sin su electrón. Sin embargo, el carácter ácido-base puede ampliarse, y esa ampliación se denomina teoría de Lewis. ¿Qué se considera para Lewis un ácido? Se considera para Lewis un ácido aquella sustancia que es capaz de recibir un electrón, y una base es una sustancia que es capaz de donar un electrón. Quien dona un electrón es base, quien recibe ese electrón es un ácido. Pero para diferenciar esta reacción ácido-base de Lewis de las reacciones redox, resulta que cuando la base cede un electrón a un ácido, el átomo que actúa como base queda unido al átomo que actúa como ácido mediante un enlace covalente. Covalente, que en este caso se llama dativo coordinado porque en realidad es la base la que aporta los electrones para formar dicho enlace. ¿De acuerdo? Es dativo porque lo da solo uno de los átomos, el átomo de la base, y se coordina con el ácido. Por ejemplo, para este par de sustancias, pues fijaros, vemos que el oxígeno del agua ha transferido un electrón al aluminio de ese compuesto. El aluminio entonces recibe el electrón, es un ácido. El oxígeno del agua transfiere un electrón, es una base. Y el agua ya no se desentiende de ese aluminio. Esta transferencia ácido-base de Lewis provoca la formación de un enlace covalente dativo, formando lo que se llama la unión de ambas moléculas a través de este enlace covalente dativo se denomina aducto. ¿De acuerdo? Un aducto de Lewis, por ejemplo. Esto lo diferencia mucho de la reacción redox, donde es verdad que hay transferencia de electrones, pero para nada las moléculas quedan unidas mediante un enlace covalente. Es decir, hay transferencia de electrones, pero luego las moléculas eran independientes antes de la transferencia de electrones, siguen siendo independientes después de la transferencia de electrones sin que haya ningún tipo de ligazón, de vínculo o de enlace covalente entre ellas. Bien. Anfótero o sustancias anfóteras. ¿Qué son sustancias anfóteras? Por ejemplo, sustancias anfóteras son sustancias que unas moléculas de esa misma sustancia pueden actuar con una base y otras moléculas de la misma sustancia, indistinguibles por tanto, pueden reaccionar con ácidos. ¿De acuerdo? O sea que son un poco ambiguas, son un poco ambivalentes. Otra manera de decirlo es que tienen carácter ácido y tienen carácter básico. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una sustancia anfótera y la enfrentamos con agua. Pues la definición de anfoterismo en este caso sería que algunas moléculas de esa sustancia se comportan como un ácido y le transfieren un protón al agua. Sin embargo, otras moléculas idénticas a las anteriores, sin embargo, se comportan como una base y le roban un protón al agua. ¿De acuerdo? Es decir, que los anfóteros son sustancias que tienen un carácter ácido un poco ambivalente. Algunas moléculas se comportan como ácido y otras moléculas idénticas en naturaleza se comportan como bases. ¿De acuerdo? Los aminoácidos, por ejemplo, son anfóteros. Tienen grupos amino, grupos básicos y grupos ácidos. Bueno, y aquí lo vemos. Esta sustancia, por ejemplo, reacciona con una base para formar agua y da lugar a este anión, o puede reaccionar con un ácido y da lugar a este catión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el equilibrio de autoprotólisis del disolvente? Bueno, el disolvente líquido más empleado, sin duda alguna, va a ser agua, y en este tema, sin duda alguna, será el agua. Bien, el agua pura, el agua neutra, es un disolvente prótico. Prótico significa que tiene protones en su estructura.
H2, en concreto 2, unidos a un oxígeno. Pues bien, la autoprotólisis del agua se refiere que, aunque ocurre en muy pequeña proporción, en un pequeñísimo porcentaje, algunas moléculas de agua sufren una reacción ácido-base. Es decir, algunas moléculas de agua se comportan como anfóteros. Es decir, unas moléculas de agua le quitan un protón a otras moléculas de agua, siendo todas ellas iguales. Cuando eso ocurre, se rompen las moléculas de agua, de tal manera que una queda cargada positiva porque ha captado un protón y la otra queda cargada negativamente porque ha perdido el protón. Es decir, cuando moléculas de agua idénticas reaccionan mediante autoprotólisis, se genera OHs y protones en la misma cantidad. Esa constante de equilibrio es una constante de equilibrio muy pequeña. Es del orden de 10 elevado a menos 14 y aquí veis su expresión. Concentración de protones por concentración de OHs es menos 14. En el agua pura, lógicamente, la concentración de OHs es igual a la concentración de protones, por lo tanto, debe ser o tiene que ser 10 elevado a menos 7, ya que 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos 7 es 10 elevado a menos 14. Si tomamos logaritmos, pues entonces obtenemos la definición del pH. ¿De acuerdo? pH es menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones. pOH es menos logaritmo en base 10 de la concentración de OH. Si tomamos logaritmos a la constante de equilibrio del agua, pues menos logaritmo en base 10 de la constante de equilibrio del agua le llamaríamos pKw. Por lo tanto, tomando logaritmos a la expresión de KW, pKw en realidad sería pH más pOH. Y como KW vale 10 elevado a menos 14, quiere decir que cuando utilizamos disolvente agua, pH más pOH es igual